El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, en nombre del gobierno, pues ha dicho que la virtualidad en las audiencias de materia penal, en la justicia penal, es decir, lo que tiene que ver con cárcel, pues debería estar acogida también por ese grado de virtualidad. Incluso aseguró que la virtualidad en estos más de 2 años, luego de que arrancó la pandemia del COVID-19 y que obligó a la justicia a modernizarse, a tratar de llevar las audiencias a ese escenario virtual, pues ha logrado tener resultados efectivos en materia de acceso a la justicia, en materia de reducción incluso del gasto público, porque un juez o una audiencia que se tiene que adelantar puede convocar a varias partes. Un abogado en la ciudad de Barranquilla, un juez en Bogotá y un acusado en la cárcel de Cómbita en Boyacá. Y así no hubo necesidad de generar traslados ni una estructura que claramente le podría significar un gasto bastante considerable al Estado, pues a la Fiscalía con los traslados, al IMPEC con los traslados, pero eso pudo ayudar en ese acceso a la justicia. Hubo una descongestión del escenario judicial, ha dicho el ministro Wilson Ruiz. Presentó el proyecto de ley de la virtualidad para que sea una forma permanente. Y en los diferentes medios de comunicación yo lo he dicho, yo soy un abanderado, soy un defensor a ultranza de la virtualidad y a eso le estamos apostando. Si tú te has dado cuenta, las cortes están de acuerdo con esto, solamente repito, hay unas cositas que arreglar en la penal, pero considero que hoy es el escenario propicio para ello. El ministro hace esa afirmación luego de que pues, se discute en el Congreso o se trata de establecer si la justicia penal queda por fuera de esa virtualidad. Hay un decreto que firmó el gobierno, que firmó la judicatura para que pues, la justicia sea virtual. Pero en el caso de la justicia penal se termina el próximo 4 de junio. Es decir, ya tendrían que regresar los jueces a las salas de audiencias y hacer esto ya de manera presencial. Para algunos expertos en derecho es necesario que sea presencial porque aquí lo que se discute es la libertad de una persona y hay momentos, hay eventos donde se hace necesario que el juez pueda hablar de manera directa con los testigos, pueda observar cuál es su reacción porque hay elementos dentro del discurso que pueden ser determinantes a la hora de definir o no la libertad de una persona. Para el ministro de Justicia eso es importante, pero puede existir un híbrido. Dijo así, un híbrido entre la presencialidad y la virtualidad. Hay momentos donde se podría ejercer esa virtualidad y otros donde sea necesario la presencialidad, pero no descartar de plano el escenario virtual que ha llevado a una modernización justamente de la justicia. Digamos, la traba que hay en estos momentos es frente a la jurisdicción penal, pero sería muy bueno, reitero esto, de que el juez de la República, considerando cada caso en particular, que la norma pueda quedar, de que el juez finalmente va a determinar si va a ser presencial o se va a manejar bajo la virtualidad. Para el ministro y en nombre, pues claro, del gobierno, es fundamental que se entiendan las necesidades de la coyuntura, de lo que está viviendo el país en este momento y analizar, claro, por supuesto, la necesidad de la presencialidad en esas audiencias o en la atención al público en los juzgados, claro, eso es importante. Pero ¿por qué descartar la virtualidad? Es decir, si hay una persona que se encuentra retenida o se encuentra en otra ciudad o en otro país, ¿por qué no hacer esas audiencias virtuales y llevar a la presencialidad lo que es meramente necesario y obligatorio? Pero hay espacios donde la virtualidad cobra una relevancia importante y así se reduce claramente el gasto público y además se evita tantos aplazamientos de audiencias. No es lo mismo que un fiscal, un abogado y todas las partes se trasladen hasta otra ciudad, hasta, no sé, Cartagena, incluso el departamento del Putumayo, y cuando lleguen allá se tenga que aplazar una audiencia a que simplemente si se conectan y suspenden la audiencia, pues no hubo todo ese gasto. De esta manera podría haber una articulación entre la presencialidad y la virtualidad dentro del escenario de la justicia penal.